Buenos días con todos, 25 de octubre, se abre el cielo de Quito a esta hora. Esa es una imagen en vivo del sector del Labrador en el norte de la capital. Ustedes pueden ver que todavía no hay tráfico, es la zona del antiguo aeropuerto. Ustedes pueden ver en el extremo superior izquierdo de su pantalla, es la estación principal del metro de Quito, que espera ser estrenada, ojalá, a fines de este año. Es una gran infraestructura que se ha construido en lo que era la cabecera norte del aeropuerto de la capital de la República. Esta información es para Liz, para que más o menos se dé cuenta dónde estamos volando nuestro dron en vivo a esta hora. Liz, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Tenemos 10 grados centígrados, aunque la claqueta nos dice 9. ¿Qué tal, Milton y amigos? Muy buenos días. Qué gusto compartir ya con todos ustedes esta mañana. Estábamos viendo esta imagen muy linda de Quito. Ahora les propongo también ver algo de Guayaquil, cómo amanecemos hoy martes 25 de octubre. Estamos viendo la avenida Barcelona y también, obviamente, el estadio de este equipo donde se jugará este fin de semana la única final de la Copa Libertadores. Ya la ciudad comienza a tener un movimiento diferente esta semana. Se puede sentir mayor tráfico en algunos puntos de la ciudad. En todo caso, un gran reto y desafío en lo que va a vivir Guayaquil y bueno, y el país, ¿no? Porque no solamente los turistas se quedarán aquí, en esta ciudad, sino que aprovecharán y visitarán otros puntos del país. El cielo nublado, temperatura 21 grados centígrados, Milton. Qué linda toma de Guayaquil, del estadio de Barcelona, del próximo campeón del Ecuador. Acuérdese usted que ya mismo va a ser el nuevo campeón del Ecuador. Déjenle un poquito más, yo le diría, mire el dron al otro lado para que se pueda ver mejor el estadio. Buen día, Liz, qué gusto saludarte. El gusto es mío, Milton, como siempre. Y bueno, listos para compartir esta hora de información, contándoles también quiénes nos van a acompañar en breve, ¿no? Vamos a hablar con Daniel Pontón, él es experto en temas de seguridad. Él trabaja en el IAEN, es docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, para hablar de la situación de inseguridad que vive el Ecuador. Y también va a estar con nosotros el ministro del Deporte, Sebastián Palacios, para ahondar en los detalles, ya una vez que faltan pocos días para que se juegue esta final de la Copa Libertadores. Así es, 7 de la mañana con 4 minutos y vamos a empezar a revisar las principales noticias. María de los Ángeles Rodríguez y Ramiro García serían los nuevos vocales del Consejo Directivo del IES en representación de empleadores y trabajadores respectivamente. Sí, las cámaras de la producción y los sindicatos de trabajadores anunciaron los nombres por separado, aunque todavía no hay una definición clara de quién será el representante de los trabajadores, porque los afiliados también presentaron a su candidato y están pidiendo un consenso adicional. Pero recordemos que hoy ya vence ese plazo, ¿no?, para renovar ese consejo directivo del IES. En procesos separados pero paralelamente, empleadores y trabajadores designaron a sus representantes ante el Consejo Directivo del IES, en atención al decreto presidencial que dispuso a las cámaras de la producción y a varios sindicatos de trabajadores designar a sus representantes. Por unanimidad y luego de un proceso de selección transparente y técnico, la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, la Federación Nacional de Industria del Ecuador y la Federación Ecuatoriana de Cámaras de la Construcción designaron a María de los Ángeles Rodríguez como la representante del sector empleador ante el Consejo Directivo del IES y a Edison Fernando Ortiz como vocal suplente. Y la designación fue dentro de un proceso democrático, dijo, y por decisión unánime de los presidentes de las 5 federaciones que tiene a su cargo la designación. Mientras las centrales sindicales de trabajadores anunciaron por su lado los representantes titular y suplente al Consejo Directivo del IES. Hemos llegado a un consenso para pedirle a 2 distinguidos profesionales del derecho, como son el caso del doctor Ramiro García y el doctor Ramiro Beltrán, para que ellos representen a este importante sector de asegurados. Sin embargo, en el sector sindical también apareció un tercer nombre, proveniente de los jubilados, aunque estos debían consensuar con los otros gremios para designar a sus representantes.
Ellos lanzan al compañero Sánchez, tienen toda la libertad y nosotros vamos a conversar con ellos, que unamos fuerzas. Los trabajadores buscarán un acercamiento con los jubilados para unificar criterios hasta este martes, que vence el plazo para las designaciones, luego de lo cual los nombres de los vocales, titulares y suplentes deberán pasar a la Superintendencia de Bancos para una revisión final de los perfiles, previo a la notificación al Consejo Directivo del IES. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Segundo día de comparecencias en la sustanciación del juicio político en contra de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fue presentado por legisladores de Pachacutic. Los dos consejeros que asistieron se defendieron de las acusaciones por supuesto incumplimiento de funciones. A la par, el coordinador de la Veeduría Ciudadana para elegir al Contralor General, Guido Egas, mostró su indignación ante los asambleístas por el cambio de reglamento para elegir a la máxima autoridad de la Contraloría. Este proceso no es ni legal ni es legítimo, y la veeduría, a través de las observaciones que hicimos, les retiramos el aval. Están haciendo que este reglamento para la Contraloría favorezcan a los grupos de poder financieros, económicos y políticos. Ustedes deben responder al país. Se quiere demostrar aquí que nosotros hemos actuado mal y que este reglamento va a ser sesgado para que nosotros dirijamos a una autoridad específica. Ustedes cambiaron el reglamento y no respetaron las normas vigentes. Ustedes son los que deberían irse a su casa. Y con 3 votos a favor, la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional calificó 28 pruebas dentro del proceso que se sigue en contra de la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. La investigación inició por la denuncia de la asambleísta Joana Ortiz por el supuesto cobro de diezmos para el alquiler de un auto de alta gama. Ahora, entre las pruebas que se calificaron están la bitácora de ingresos al parqueadero de la Asamblea Nacional y videos también de seguridad donde se visualiza los vehículos usados por la expresidenta. Crisis carcelaria, un nuevo asesinado y 2 heridos dejó un nuevo enfrentamiento entre privados de la libertad en la penitenciaría del Litoral. Estos enfrentamientos se dieron entre internos de los pabellones 8 y 9 la tarde de ayer. Los reclusos heridos fueron trasladados a una casa de salud en donde se confirmó la muerte de uno de ellos. Ahora hay que mencionar, Milton, que el último enfrentamiento sangriento que se registró entre internos de ese centro carcelario ocurrió el pasado 5 de octubre. En esa ocasión hubo 13 asesinados, 18 heridos y 6 policías lesionados. En la pantalla inferior usted puede ver la imagen de lo que ocurría ayer al final de la tarde y en la otra pantalla está la imagen en vivo. Hay calma en la penitenciaría del Litoral, máxima seguridad al momento, se ven efectivos que están custodiando los exteriores de la penitenciaría del Litoral. Se dice que el enfrentamiento se dio entre la banda de los lobos y los choneros. En esos pabellones ocurrió la balacera ayer. Y claro, ahora las autoridades están investigando si lo que sucedió dentro de la cárcel guarda relación con los asesinatos que ocurrieron el fin de semana, sobre todo en Guayaquil y Durán. Recordemos que más de 20 muertes violentas durante este fin de semana y solamente nuevamente reiterar que por ahora ha vuelto la calma. Estamos viendo justamente las inmediaciones de la penitenciaría del Litoral, donde las actividades se están desarrollando con total normalidad, a diferencia de la tarde de ayer, obviamente cuando quienes viven en los alrededores pues pasaron por momentos de temor, ¿no? Y también veíamos la tarde de ayer como familiares de las personas privadas de la libertad acudieron ante la preocupación de lo que sucedía. Hoy el ambiente ya es distinto. Así es, vemos que hay tráfico normal y no están cerradas las avenidas que circundan a la penitenciaría electoral. Son las 7:11 de la mañana, vamos a hacer una pausa para revisar las previsiones del día. Bueno, uno de los temas más importantes del día de hoy, sin duda, es la instalación de la mesa de seguimiento
y evaluación de los diálogos entre el gobierno y el sector indígena. Recuerden que la semana pasada estaba previsto que se instale esta mesa de seguimiento, pero por falta de coordinación no se pudo coordinar, entonces la mesa de coordinación y seguimiento se va a instalar hoy a las 8:30 en la conferencia episcopal. A las 9 de la mañana será el lanzamiento del módulo de certificación fitosanitaria electrónica de la Agencia de Regulación y Control Fito y su sanitario será en el Hotel Quito. A las 9 de la mañana, en la agenda ya del presidente Guillermo Lasso en la capital, se producirá la inauguración del Seminario Internacional Apuntando Alto, desafíos de una buena gobernanza para reducir la desnutrición crónica infantil. Será en el auditorio del CIESPAL. Y a las 11 de la mañana se realizará una coordinación y concentración interinstitucional de integridad pública y prevención de la corrupción en el Palacio de Carondelet. A las 7 de la noche será la presentación del distintivo Iniciativa Verde Libre de Deforestación, cargo del Ministerio del Ambiente en el Centro de Arte Contemporáneo. Bueno, y a las 11:30 de la mañana también contarles que se presentará la guía informativa del hincha ecuatoriano. Esto de aquí vincula a los Ministerios de Relaciones Exteriores, Turismo, Deporte y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Este evento se realizará en los salones de la Cancillería. Qué ordenada la agenda, ¿no? De 7 a 11, de 11 a 7. Y el último, a las 2 de la tarde, la continuación de la sesión número 802 del Pleno de la Asamblea Nacional, el segundo debate del proyecto de ley orgánica para la defensa y desarrollo de la economía familiar campesina y el segundo debate del proyecto de ley orgánica de juventudes. Bien, y ya está todo listo. Ahí tenemos las imágenes del Estadio Monumental de Barcelona, listo para recibir a la final de la Copa Libertadores que se jugará el sábado entre Flamengo y Atlético Paranaense, dos equipos brasileños. Sí, se prevé que lleguen más de 50.000 turistas, ese es el cálculo. Se ha dicho que a los 8.500 policías que hay en Guayaquil se aumentarían 1.500 más y a eso sumarse también pues militares, agentes de tránsito y personal municipal que serán parte de ese operativo de seguridad, Milton y amigos, que se ha implementado en varios puntos de la ciudad. Se espera además que se dupliquen ya en las próximas horas los vuelos de ingreso al aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Ya veíamos anoche la llegada de los primeros hinchas con las banderas de sus equipos que van sin duda a buscar un puesto en este estadio para disfrutar de la final. Sí, mucha expectativa y también emoción, ¿no? Veamos a continuación más en la siguiente nota. Que en Guayaquil se vive una verdadera fiesta deportiva, ese es el objetivo. De que en la ciudad, a 5 días de que ruede el balón en lo que será la final única de la Copa Libertadores, ya se aplica un plan integral con el que se busca garantizar la estadía de los hinchas de Flamengo y Atlético Paranaense. Los equipos brasileños que este sábado 29 de octubre se disputarán el título de campeón de América. Así, para brindar una mejor movilidad a los cerca de 50.000 visitantes que se tiene proyectado recibir previo al encuentro futbolístico y que ya empezaron a llegar desde el fin de semana. La ATM habilitó rutas especiales de buses para que puedan visitar los principales atractivos que tiene el puerto principal. Nosotros hemos puesto a disposición 4 rutas que ya empezaron a operar desde el día 22 en un horario de 7 de la mañana a 7 de la noche. Son turísticas. Es que la avenida Barcelona, que es la que pasa al pie del Estadio Monumental Banco Pichincha, estará cerrada al tránsito vehicular desde el viernes 28 de octubre. Los espectadores deberán ingresar a pie por vías laterales. Previo al partido se concentrarán en 2 puntos específicos. Al Parque Samanes deberán ir los hinchas de Flamengo y al de la Ferroviaria, los de Atlético Paranaense. Ahora, en materia de seguridad, han empezado también a llegar los 10.000 elementos de la fuerza pública que reforzarán el control en las calles. Este miércoles se reunirá la mesa de seguridad del gobierno para repasar el plan y finiquitar detalles. Hemos estado coordinando permanentemente con ellos. Nuestro personal va a estar a la altura de un evento como este. ¿Qué es lo principal? Que todos tengan una fiesta aquí en la ciudad de Guayaquil y que se lleven ese recuerdo de esa ciudad. Visa María Heredia, 24 horas. Bueno, prácticamente todo listo. Repetimos esta imagen, es ahora en vivo, 7:24 de la mañana, de las inmediaciones del estadio donde se jugará esta final única de la Copa Libertadores el sábado. Sí, hay que tener en cuenta que el tema de seguridad, esto que no represente un problema para la imagen de nuestro país. Hace un momento estoy viendo las imágenes, intentaron robar a nuestra compañera Vanessa Robles, las inmediaciones del Estadio Monumental. Estaba haciendo una cobertura más temprano, Milton, fue un intento de robo en vivo
en vivo, estaba haciendo una microonda justamente ahí, muy cerca del estadio. Y no es la primera vez que se da un hecho como ese, lamentablemente hay que decirlo. Recuerdo a un periodista también cuando estaba transmitiendo en vivo hace algunos meses, lo recuerdo claramente, afuera del Monumental. Bueno, que esto no empañe la fiesta deportiva que se vive y esto que es una oportunidad importante para Guayaquil y nuestro país de ser receptores del turismo. Vamos a la pausa. Ya regresamos. 7:30, estamos con Daniel Pontón, él es analista en temas de seguridad, él es catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales, del IAEN. Daniel, gracias por acompañarnos. Lo que pasa en Esmeraldas, incluso ha provocado versiones contradictorias entre las propias autoridades. Un coronel que la semana pasada contaba una realidad dramática y al día siguiente otros policías y el mismo ministro del Interior desmintiendo esa versión, diciendo que la policía no ha perdido el control. Lo cierto es que lo que se vive en Esmeraldas no se había vivido nunca. Lo que ha pasado en la frontera por el tema de la guerrilla, por el tema de la subversión, estaba más focalizado en la frontera, en la misma provincia. Pero lo que pasa en la ciudad de Esmeraldas, que se ha expandido desde la ciudad hacia los otros cantones de la provincia, es de terror. Hola Milton, un saludo a ti de la audiencia. Sí, es una violencia explosiva. Creo que hasta el 2020 se ha mantenido relativamente estable la tasa. El año 2021 crece de una manera acelerada y el 2022 es algo terrorífico. Vamos a llegar a 80 homicidios por cada 100.000 habitantes de lo que se proyecta y es algo que está por sobre promedio de las ciudades más terroríficas de la ciudad. Vamos a estar con Esmeraldas como sexta o séptima ciudad más violenta del mundo. Exactamente, posiblemente, y eso es algo que llama muchísimo la atención. Creo que el mensaje de las autoridades, tan contradictorio, demuestra que no existe todavía una comprensión explícita de lo que está pasando en ese territorio específicamente. Un poco hemos visto el problema de Guayaquil, Durán, etcétera, y otras partes del país, pero Esmeraldas un poco había pasado fuera del radar. La cárcel de Esmeraldas ha sido relativamente tranquila, eso no quiere decir que de ahí no se hagan operaciones criminales muy fuertes. El mismo coronel que relató este tema dijo que no se han hecho operativos dentro de la cárcel de Esmeraldas, lo cual demuestra que de alguna otra forma hay una especie de hegemonía criminal ahí ya instalada, pero que realmente se está haciendo una disputa muy cruenta a nivel de las calles. ¿Cuáles son los factores que están en eso? Sí, hay un problema de narcotráfico, pero al parecer no es el único problema, porque ahí se juntan otro tipo de situaciones, por ejemplo, como el problema de la precariedad histórica que tenía esa provincia, el descuido, el abandono, la falta de compromiso de los gobiernos locales. He escuchado algunos datos terroríficos de abandono histórico. Y hay otros factores, por ejemplo, que no se explican, ¿no? ¿Por qué esa gente tiene armas de fuego tan sofisticadas, de dotación de fusiles, que ni siquiera la policía la tiene? Entonces, frente a eso estamos enfrentando un fenómeno muy complejo. Me parecería que el primer paso que yo aconsejaría es que se haga una aproximación mucho más a la realidad de Esmeraldas. No confundamos la realidad de Esmeraldas con lo que es Guayaquil, que es otro tipo de realidades, porque justamente ahí está el éxito de una política que enfoque a solucionar problemas explícitos que tiene Esmeraldas. Solo concluyo con esta parte, Daniel, porque con esa tasa de homicidios, de casi 80 por cada 100.000 habitantes, vamos a llegar a 500 ya mismo en lo que va del año. ¿Se puede decir que la policía no ha perdido el control de Esmeraldas? Siempre puede ser peor, pero sí, en este momento no se puede decir que Esmeraldas esté controlada o que la policía tenga el mando. Bueno, dice que el desastre no tiene fondo, tú mismo lo dices. Siempre va a haber un juego de palabras. El coronel que tal vez no tuvo una capacidad de transmitir adecuadamente un mensaje institucional, pero reveló una realidad que todo el mundo lo conoce. En este tema creo que el asunto es básicamente que la policía necesita dar golpes contundentes y esperanzadores para que justamente la ciudadanía empiece a creer que la policía puede revertir esta realidad. Lastimosamente los hechos a veces superan a la realidad y eso es algo que realmente preocupa. Por eso es que la violencia se hace tan arraigada y tan explosiva, porque los grupos criminales se dan cuenta que a través de la violencia pueden subvertir la moral del Estado, de las fuerzas de control, de la justicia, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una especie de bola de nieve, es una especie de virus que se ha instalado y que en Esmeraldas está tomando características muy preocupantes, ¿no?
Buenos días, Daniel, pero hoy hablamos de Esmeraldas, claro, ante los últimos hechos quizás, pero considerando su análisis, era lo que ya se podía anticipar en algún momento iba a explotar en la situación que hoy vive Esmeraldas, pero hace algún tiempo Guayas, considerada la provincia más violenta, este fin de semana también 22 muertes violentas, 22 asesinatos tipo sicariato. Manabí comienza a elevar su índice de violencia, se habla de la ruta de la droga en varias provincias del país y la gran pregunta es, ¿hacia dónde va el Ecuador en ese sentido? Y la estrategia que se implementa para contrarrestar lo que hoy estamos viviendo. ¿Es clara? ¿Es fuerte? ¿Cómo le evalúa usted? A ver, Liz, un saludo igual. A ver, el problema del gobierno es que se ha centrado mucho en el problema de droga, de narcotráfico, que es un problema en sí. Yo no digo que no. Hay captaciones históricas y eso demuestra que el fenómeno del narcotráfico ha permeado. Pero el problema básicamente que tiene la seguridad del país está relacionado con el tema de la violencia. Un crecimiento explosivo de la tasa. Guayaquil, sobre todo la zona 8, es una de las zonas más peligrosas del país, pero por el número, no tanto por tasa. Si uno ve que ya Esmeraldas ha superado dramáticamente al tema de Guayaquil. Pero en todo caso, Guayaquil jalona la tasa de homicidios a nivel nacional. Por eso es que la tasa de homicidios está prácticamente cerrando, va a cerrar este año con cerca de 23 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y me parecería que el problema es que no solamente es Guayaquil, sino que hay otra serie de provincias que empiezan a crecer de una manera explosiva y ya inclusive provincias como por ejemplo Cañar, que con la parte que tiene colindancia con Guayas también tiene un crecimiento bastante dramático en la tasa de homicidios, ¿no? Y eso es algo que no se ha visto en los últimos años. ¿Qué hacer frente a eso? Yo creo que se necesitan políticas públicas para frenar la violencia. Yo creo que el objetivo de estar centrado cómo vamos a hacer para mitigar el problema de la violencia en general. Y no solamente hay una sola estrategia, sino son varias. El principal problema básicamente ahí tiene que ver con la impunidad, pero eso tiene que venir articulado a otro tipo de estrategias que tienen que ver con una participación activa de los distintos actores de la sociedad, gobiernos locales, la justicia, la fiscalía y otro tipo de actores que tienen que involucrarse directamente al problema. Si no controlamos la violencia, esto lastimosamente va a ser un escenario muy caótico para el país, porque lastimosamente ya hemos visto otro tipo de realidades, la tasa de homicidios empieza a crecer de una manera acelerada. El ejemplo más claro, y disculpen la comparación, va a ser Venezuela. En la década del 2000 empezó a crecer su tasa de homicidios y actualmente Venezuela tiene problemas crónicos de violencia que superan la realidad de muchos promedios latinoamericanos, ¿no? 60 homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, ni siquiera hablamos a nivel de ciudades. Entonces ese es un escenario muy complejo que es necesario saberlo controlar. Obviamente el narcotráfico tiene que tener una estrategia diferenciada, pero conjugar esas estrategias es necesario, pero saberlas diferenciar oportunamente para saber justamente aplacar el problema que yo creo que es el principal problema del país, que es la violencia, ¿no? Pero es que hoy cada vez que escuchamos hablar de este problema, lo que dicen las autoridades es enfrentamiento entre bandas, lo que sucede, por ejemplo, dentro de las cárceles o fuera de ellas. Un policía que fue silenciado, separado más bien de las filas, por decir también que hay 4.000 miembros de una banda dentro de una cárcel, más de 1.000 afuera, y esto en Esmeraldas, y así me imagino pasa en los distintos centros penitenciarios del país. Él ya decía, no hablamos de bandas, sino de carteles. Esa es la realidad que también está enfrentando el país. Bueno, hay una realidad que las bandas son poderosas. Realmente establecer números es un poco complejo. Siempre va a haber datos muy exiguos. Yo cuando vi, por ejemplo, datos sobre el número de miembros de bandas en las cárceles, se hablaba de 10.000, después se hablaba de 6.000. Bueno, siempre va a ser es un lenguaje, es una situación bastante errónea a veces y compleja poder establecer. Pero yo creo que necesariamente ahí es necesario ver el problema social que hay alrededor del tema de las bandas. Y básicamente eso tiene que ver mucho con el tema de la marginalidad, ¿no? Yo creo que en la marginalidad es donde se genera el gran caldo de cultivo de todo este tipo de temas. Yo pues, en general, personalmente creo que el problema principalmente está relacionado al tema de extorsiones y vacunas, ¿no? Porque justamente es el negocio de las bandas, ¿no? Extorsionar, cobrar impuestos diarios a la población, y eso realmente genera una economía mafiosa muy potente que ha alimentado al tema del narcotráfico y otros negocios criminales, dan características de un crimen complejo o crimen organizado, ¿no? Tú dices que el gobierno se ha centrado mucho en el tema del narcotráfico y a lo mejor ese sea un gran mérito del Estado en este momento. Ya vamos a superar con largo el número de toneladas de droga incautadas. En el 2021 sobrepasaron las 200. Este año terminaremos en más de 300 toneladas. Eso puede hablar bien del trabajo de la autoridad ecuatoriana, pero también se corta el flujo de dinero. Y a lo mejor será el precio que está pagando el país por la guerra al narcotráfico, toda la violencia que se desata en las calles
A ver, yo no creo que la guerra contra las drogas justifique una tasa de homicidios como la que tenemos. Y ese es el objetivo, creo que es un despropósito, porque al final la seguridad es precautelar la vida de las personas. Ese es el fin. Pero, entonces, ¿qué hacemos? No, yo creo que es importante librar una guerra contra el narcotráfico. Creo que el tema de los flujos ilícitos de dinero es algo fundamental. Hay que golpear las instancias criminales, hay que desmantelar las grandes organizaciones criminales. Pero lastimosamente uno ve cuando la realidad y la producción que se tiene es que las personas que realmente van a parar son los microtraficantes. Y de hecho la policía dice que el problema es el microtráfico más que el narcotráfico, en el tema de la violencia, ¿no? Casi el 95% de las muertes que suceden en el país dentro del tráfico de drogas son por microtráfico, ¿no? Entonces, hay algo que no cuadra mucho ahí. Yo creo que hay que establecer mucho más precisión respecto al análisis que se tenga respecto a eso. Pero, en todo caso, en otras realidades, uno puede librar una guerra contra el narcotráfico inteligente sin tener esa tasa de homicidios, porque decir que uno está pagando un precio alto es básicamente poner como manera de cambio. No, porque claro, no justifica. O sea, ¿por qué tienen que morir inocentes? Exactamente. Además, entonces, el hecho de que haya mayor narcotráfico en otras realidades, comparativamente hablando, no significa que haya más muertos. Daniel, las armas, lo que tú decías, las armas. ¿De dónde sacan las armas? Yo creo que ese es el lado oscuro de la política de seguridad de este país. Nadie nos dice qué está pasando ahí. O sea, si tú tienes armas en las cárceles, digamos, una cosa es el territorio, otra cosa es las cárceles, donde supuestamente el Estado debe tener un control estricto de lo que ingresa y no sale a las cárceles. Tú encuentras armas de dotación, inclusive hasta militar, la cosa está muy mal. Eso es una demostración ¿De que dónde está muy vienen mal. las armas? Esas armas, obviamente hay un tráfico de armas que no se sabe, pero... ¿Dentro del país, fuera del país? Obviamente esas armas vienen de afuera, el país ya no produce armas locales, hay un flujo de dinero, de armas de fuego, pero lastimosamente ahí lo que está fallando mucho es los controles, ¿no? Y yo creo que hay que afinar mucho las tuercas en ese tipo de tema, porque lastimosamente no se controla el tema de armas. Y ahorita estamos hablando de legalización, del porte de armas, etc. Esta cuestión puede ser mucho más explosiva, ¿no? Y ese es el temor, hacia dónde va la situación, ¿no? Porque usted decía, se deben generar acciones articuladas, sí, también los gobiernos locales, pero vemos que hay una Secretaría de Seguridad que hablaba de articular un plan entre las diferentes instituciones de respuesta, se reúne en el Consejo de Seguridad, se identifica el problema, se cambian las cabezas, hay rotación de personal o en el Ministerio del Interior o, por ejemplo, en el SNAI, pero el problema no cambia, no se ve una solución en firme. ¿Qué está faltando para poder ver quizás los resultados de esas acciones que pueden estar en un papel? Lo que pasa es que estamos en la planificación. O sea, si uno se pone a ver, el Ministerio del Interior fue creado hace 7, 8 meses, la Secretaría de Seguridad es en el mes de agosto, y están recién en la planificación y tienen un plan que no lo han socializado. Bueno, tendrá sus razones. Pero en todo caso, cuando tú no tienes planificación, la idea de eso es que haya una serie de acciones concretas, tanto a nivel de logístico como de capacidades. Bueno, se hablaba de capacitaciones, se ha generado de generar alianzas, cooperación internacional, pero eso tiene que derivar en acciones concretas, ¿no? Y tener un monitoreo constante y de evaluación clara y pragmática respecto a qué es lo que funciona y no funciona en el ámbito de la seguridad. Creo que básicamente me parecería que se está actuando un poco como gallinita con los ojos tapados, ¿no? Más o menos haciendo acciones respecto a lo que uno cree y no en función a lo que es la evidencia científica, a lo que funciona realmente. Y eso es realmente la gran parte del problema. Y respecto al tema de la violencia, yo creo que ahí justamente está el problema, porque si uno cree que el problema del narcotráfico es que tenemos que tener más muertes en las calles, es que realmente se está tergiversando mucho la realidad de cómo se debe operar en una política de seguridad. Se puede controlar el narcotráfico mitigando los efectos de una violencia explosiva como lo que estamos teniendo, y lastimosamente eso es lo que no se está haciendo, y ahí está el problema, ¿no? Muchísimas gracias a Daniel Pontón, docente experto en temas de seguridad, por haber estado esta mañana con nosotros. Que tenga un buen día. A esta hora le damos la bienvenida al ministro del Deporte, Sebastián Palacios, quien ya nos acompaña en 24 horas. Ministro, buenos días. Hola Liz, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, 4 días para que ya se juegue esta final de la Copa Libertadores, única final, acá en Guayaquil, lo que nos pone pues en los ojos de miles de personas, ¿no? Que se darán cita, incluso se habla de 50.000 turistas que podrían llegar. ¿Todo está listo? Así es, Liz, es una gran noticia para el Ecuador y una gran oportunidad, así como lo es, y permítame contarle una gran noticia también. El día de ayer lanzamos los Juegos Nacionales Estudiantiles en Tungurahua.
Ustedes se pueden imaginar que nunca en el Ecuador han habido unos Juegos Nacionales que reúnan a estudiantes de todo el país para competir. Bueno, nosotros lo hemos hecho. El 11 de noviembre iniciarán esos Juegos Nacionales Estudiantiles y con eso estamos reviviendo, reactivando el deporte estudiantil. Me parecía importante contarles esto porque es un anhelo de muchas familias, de muchos padres, de muchos jóvenes, profesores y de quienes vemos al deporte como una gran herramienta de desarrollo social. Bueno, no, y sin duda, ¿no? Terminará entonces esta final de la Copa Libertadores y la atención se centrará en ese gran evento que reunirá a deportistas de todo el país, a estos jóvenes deportistas. Pero volviendo a lo de la Copa Libertadores, le decía, bueno, una buena noticia que se juegue esa final acá, pero también con cierta preocupación, ¿no? Por los temas que forman parte también del día a día, la delincuencia, la inseguridad, el tema de los problemas que han habido, por ejemplo, en migración por falta de personal, y todo eso se convierte también en la cara de la ciudad y del país frente a quienes nos visitan. En ese sentido ya está todo completamente organizado para dejar un buen nombre del país a través de este evento deportivo. Así es, Liz, estamos listos como país, como gobierno nacional. Hace varios meses nuestro presidente firmó un decreto declarando a la final femenina, que será el 28 en Quito, y a la final masculina de la Libertadores, que será el 29 de octubre en Guayaquil, como eventos de interés. Y nos dispuso a todas las instituciones de gobierno para trabajar en equipo, en conjunto, con el objetivo de brindar todo el contingente, la logística, para que la experiencia que tengan las personas que nos visiten, los hinchas, se programa o se estima que alrededor de 50,000 hinchas llegarán al Ecuador, tengan una experiencia positiva y que por supuesto esto sea una oportunidad para proyectar a nuestro país de manera positiva. Estamos trabajando y tenemos hoy un equipo que está en Guayaquil revisando todas las contingencias, cualquier eventualidad que haya. Contamos con un plan de seguridad con más de 10,000 policías en Guayaquil, 7,000 que ya están en Guayaquil permanentemente, más 3,000 que se suman para este operativo. Tenemos un plan de aeropuertos con más personal para migración, para evitar esos cuellos de botella a la entrada de Guayaquil y de los diferentes aeropuertos. Toda una logística de parqueo de aviones. Esperamos recibir más de 100 aviones entre aviones privados y aviones charteados, además de los aviones comerciales. Tenemos también un plan de seguridad, un plan que se relaciona con los temas de turismo, de comunicación, para, insisto, que nuestro país se proyecte de la mejor manera al mundo, entendiendo que 192 países nos verán en vivo a través del streaming y de acuerdos que ha hecho la Conmebol con estos países. Y yo tocaba el tema de seguridad también, ministro, porque preocupa. Ya hace algún tiempo vimos cómo en vivo, en una transmisión, un periodista fue asaltado en las inmediaciones del estadio. Hoy en la mañana una compañera nuestra también víctima de un intento de robo, precisamente transmitiendo desde los exteriores de ese recinto deportivo, ¿no? Contando los pormenores de lo que ya se va a vivir en 4 días. Entonces eso sigue generando esa preocupación. Le cuento, Liz, que la Conmebol, con la experiencia que tiene de organización de finales únicas en diferentes países y entendiendo que Ecuador organiza por primera vez una final única, nos ha transmitido todo ese conocimiento y durante varios meses hemos construido junto a ellos, desde el liderazgo, por supuesto, de nuestro presidente y con la coordinación del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, un plan de seguridad robusto y también un plan de contingencias. Eso significa que tenemos reducidas todas las posibilidades de que existan actos delincuenciales, y esto implica tanto al interior del estadio como al exterior del estadio, en las vías hacia los distintos hoteles en donde se hospedarán cada uno de los hinchas, de los equipos, de los dirigentes que vienen también a nuestro país. Y de esa manera nosotros estamos coordinando que este plan de seguridad funcione, insisto, con la experiencia que tiene ya la Conmebol y que hemos venido trabajando en equipo. Ministro, si nos damos cuenta, en estos últimos 2 meses el Ecuador ha estado, el nombre del Ecuador está, digamos, en la palestra. Nos fue muy bien en los Juegos de Sur, marcaron algunos récords, muchas medallas. Hoy la final de la Copa Libertadores y en un mes
Estamos inaugurando, estrenando el Mundial de Qatar 2022, es decir, todo el mundo está hablando de Ecuador. ¿Cómo aprovechar este momento en el deporte ecuatoriano? Si bien no jugamos la final de la Copa Libertadores, sería una locura si es que un equipo estuviera jugando el sábado en el estadio de Barcelona, pero bueno, es una imagen que estamos dando. Sí, Milton, nuestro país y específicamente nuestro gobierno mira al deporte como una herramienta de desarrollo social y por eso lo hemos declarado como política de Estado. Esto es algo que ningún otro presidente y ningún otro gobierno lo ha hecho antes, porque vemos al deporte como la mejor herramienta para alejar a nuestros niños y jóvenes del consumo de drogas, para tener una población más sana que previene enfermedades haciendo deporte, para tener una población más inclusiva, personas con discapacidad que salen adelante gracias a un sueño relacionado con el deporte. Y por otro lado, medallistas mundiales, panamericanos, olímpicos, que nos invitan a soñar en grande. Y creo que ese es el gran mensaje que dan nuestros deportistas, que con esfuerzo, con disciplina, con constancia, con valores que nos enseña el deporte, podemos cumplir nuestros objetivos y nuestros sueños y se convierten en referentes positivos para nuestra niñez y juventud. Esa es la gran oportunidad que tiene el deporte en todos los niveles y por eso es que como gobierno le estamos apostando a desarrollarlo y a masificarlo. ¿Y qué se está haciendo, por ejemplo, en el tema hablamos de la inseguridad en el país, lo que pasa en Esmeraldas, dicen que si es que se llega con lo social para ayudar a esa niñez pobre, ayudar a esa familia que no tiene recursos, con el deporte también es importante. El gobierno de Lenín Moreno dijo 1000 canchas que se van a construir. ¿Cuántas se construyeron? ¿Cuántas están construyendo ustedes? ¿Cómo están haciendo ese tema? Tenemos un proyecto muy potente, Milton, que se llama Hincha de mi Barrio. Es un proyecto que llega a las comunidades más vulnerables para, a través del deporte, de una metodología que se conoce como Deporte para el Desarrollo, enseñar valores y principios a nuestros niños. Llegamos a los barrios con mayores índices de inseguridad, de delincuencia y de consumo de drogas. Están? Hoy estamos en 5 provincias del Ecuador. Al final del año estaremos ya en 15 provincias. ¿Haciendo qué? Y hacia el próximo año estamos proyectando llegar a más de 1.200 puntos en el Ecuador. Estamos en barrios y además en centros de privación de libertad, en los CAIs, que son los centros de adolescentes infractores. Llegamos con instructores, con una metodología que ha sido probada en otros países del mundo. Hemos hecho una alianza con una fundación que ha tenido experiencia en este sentido. Y lo que hacemos es, durante 2 días de la semana, enseñar estos valores y principios a través de la práctica del deporte. Usamos el fútbol, usamos el voleibol y usamos una cancha para, a través de esa cancha, enseñar que nos podemos juntar por un propósito positivo. La comunidad, padres, familias enteras se unen a través del deporte y lo que buscamos en el fondo es que a través de Hincha de mi Barrio tengamos menos consumo de drogas, una mejor ocupación o uso del tiempo libre y, por supuesto, que se generen nuevos liderazgos en los barrios, que eso es lo que necesita nuestro país. Y eso de ahí, ministro, utilizando la infraestructura que ya tiene, ¿no implica también mejora, construcción? Usted habla de canchas, inversión del Estado, ¿cuánto asciende? Si ese es el caso también, ¿no? Dentro de ese proyecto, que busca alejar a los chicos de otro ambiente y más bien involucrarlos en el deporte. Y la disyuntiva que teníamos, Liz, es si invertir primero en infraestructura o invertir en un proyecto de fondo que transforme la vida de los niños, los jóvenes y sus familias. Y decidimos ir por lo segundo, porque podemos tener canchas lindas, pero que estén llenas de niños y jóvenes consumiendo drogas. Más bien, lo que buscamos a través de Hincha de mi Barrio es usar espacios deportivos que ya existen, canchas, aliarnos con la empresa privada para adecentarlas y llegar con un proyecto de fondo que a través del deporte cambie la vida, transforme la vida de estos niños y jóvenes. En el primer barrio en el que inauguramos Hincha de mi Barrio, nos recibió el líder barrial y nos decía, casi nadie ha venido acá, el gobierno es la primera vez que llega y estamos muy felices porque a través de este proyecto estos niños tendrán oportunidades que nosotros no las hemos tenido. Ese es el potencial que tiene Hincha de mi Barrio y por eso le apostamos como uno de los proyectos emblemáticos, no solo del Ministerio del Deporte, sino de todo nuestro gobierno. ¿No se van a construir canchas o sí dentro de este plan? En principio no, en principio lo que buscamos es llegar con la metodología, con instructores y quedarnos un año entero en el barrio,
para darle la sostenibilidad que este proyecto necesita. Teniendo lo que hay, eso sí, invirtiendo en implementos, en balones, en redes, en uniformes, en todo lo que se necesita para llevarlo de las canchas, ¿cuántas se construyeron? ¿Qué inventario recibió usted? Estamos ya a más de 1 año y medio. Bueno, de esas canchas que proyectó el gobierno anterior, 1000 canchas, se terminaron construyendo 50, con varios problemas además en su pago, que ya los hemos solventado, pero bueno, eso quedó atrás. Hoy sigue adelante ese proyecto. No sigue adelante, no sigue adelante. Hoy, hincha de mi barrio es del proyecto Estrella, líder del Ministerio del Deporte y del Gobierno Nacional, en conjunto con una inversión histórica en el alto rendimiento Milton y Liz de más de $70 millones en este ciclo olímpico. Nunca antes se había invertido tanto en un plan de alto rendimiento. Cuando llegamos eran 200 deportistas aproximadamente, hoy son más de 500 deportistas que son parte del plan de alto rendimiento, y de ahí todos los buenos resultados que hemos tenido, no solo con inversión, no solo con proyectos sociales potentes, sino con una visión de gobierno de entender al deporte como ese mecanismo para sacar adelante también a nuestro país. Tenemos que terminar, ministro. Solo una curiosidad, ¿el presidente va al partido inaugural del Mundial o no? El presidente está invitado, hasta lo que entiendo estará presente ahí apoyando y alentando a nuestra selección. Gracias, ministro. Sebastián Palacios, ministro del Deporte, 7:58. Liz, amigos, tenemos que terminar la emisión de hoy. Ya vienen las noticias locales. Solo diré hasta mañana. No, hasta el mediodía contigo y hasta la noche conmigo. ¿Sí ven? Y hasta mañana está bien. Y hasta mañana en este espacio. Que tengan un buen día. Chao.